Iglesia, Dios te bendiga. Que la paz del Señor, del Todopoderoso, sea contigo en todo lugar y en toda situación que estés enfrentando en esta hora. Porque la paz del Señor nos acompañará para siempre hasta su regreso, hasta su venida por nosotros. Entonces allí estaremos firmes y recibiremos el gozo eterno del Padre, de nuestro Señor Jesús. Amén. Y este estudio bíblico se basa en la venida del Señor Jesucristo y en tanto el texto del Antiguo Testamento como el Nuevo, el Señor nos lo describe de esta manera, como un ladrón en la noche. Así vendrá el Señor. Y lo leemos en varios versículos, pero principalmente este propósito de ayuno de Daniel tiene esa palabra, esa revelación para nosotros en estos días. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice Daniel que tenía una visión de la noche. Y con las nubes del cielo venía un hijo de hombre, que no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. También podemos percibir y leer en otros textos del Nuevo Testamento. En el Antiguo se expresaba a través de Daniel el regreso del Señor, mas en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla sobre la venida del Señor. Entonces, Mateo 24, 42 al 44 leemos: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como pueden ver, es una escritura mucho adelante de Daniel, pero prácticamente las mismas códigos, las mismas palabras, la misma advertencia, que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Amén. Leemos también en Gálatas 1:5:1. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él nos recomienda, el apóstol Pablo en su carta a Gálatas, que debemos estar firmes en esa libertad que Cristo nos hizo libre, pero que Él es la verdad y la vida. Y cuando conocemos la verdad que es Cristo Jesús, somos libres. Mas hoy en día la iglesia se maneja bajo una libertad demasiado relajada, un libertinaje espiritual en donde todo es válido, en donde la santidad es la cenicienta de esta historia. Mas nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que aconteció con las 10 vírgenes, porque en esta hora nosotros tenemos que elegir, palabra cierta, tenemos que elegir de cuál de las vírgenes seremos nosotros cuando llegue nuestro Señor, nuestro amado. También podemos encontrar en la segunda de Pedro, el capítulo 3:10 y en el 3:12. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez repite el Señor la advertencia a través del apóstol Pedro, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego leemos en el versículo 12: esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, hace muchos años yo hablaba sobre un sueño que tuve. No un sueño, un significado, una traducción de las lenguas extrañas. Yo le decía al Señor que me diera la interpretación de las lenguas extrañas. Tenía curiosidad de saber qué era lo que hablábamos a través de ese lenguaje, que se supone es el lenguaje del cielo, de los ángeles. Pero en ese momento el Señor me ministró
y estaba hablando en lenguas extrañas y empezó a darme la interpretación. Al comienzo fue maravilloso porque hablaba de la adoración a Dios, de la gloria del Señor. Fue hermosísimo. Se adoraba, se alababa al Señor. Pero luego entró en revelación y fue realmente terrible. Y esta carta del apóstol Pedro me lo recuerda mucho, porque entonces yo vi los cielos abrirse con colores incandescentes, anaranjados, pero muy fuertes, amarillos, anaranjados. Los cielos se abrían y caía un fuego del cielo, caían llamas del cielo sobre la tierra. Era espantoso. Las personas caminaban y estas llamas las alcanzaban y la piel se le desprendía. Y aún estando con la piel desprendiéndose, aún estando con los huesos que se notaban, la sangre, estaban en sangre, las personas caminaban. Y así mismo ellas no morían, sino que ese fuego que estaba cayendo del cielo, que caía sobre toda la humanidad, les quemaba, les quitaba la piel, los escarnecía, mas ellos no morían. Y no importa, lo que más me llamó la atención era eso que hablaban, la visión de las lenguas extrañas, que no importa dónde las personas se escondían, las personas buscaban esconderse debajo de mesa, en cuarto, debajo de las camas, encerraban en closet, en sitios encerrados, ellos se escondían desesperados y aún así las llamas de fuego los alcanzaban. Ella veía gente debajo de mesa y las llamas de fuego entraban allí y las escarnecían y las quemaban. O sea, era una llama espiritual, era algo espiritual que venía del cielo a limpiar, a santificar, a quemar. Y era más que todo eso, que la carne se caía, se escarnecían con esta llama. Y esta carta, esta advertencia de Pedro me hace recordar eso, porque habla de eso, de un gran estruendo y de elementos ardiendo que eran desechados y las obras de la tierra eran quemadas. Y aún siendo quemadas, dice el apóstol Pedro, se fundirían. ¿Bien? Y para terminar y discernir sobre la venida del Señor, que es el centro de este estudio bíblico, esto apenas era una introducción, pero para que usted, pueblo de Dios, entienda que la Biblia no se equivoca, que el Espíritu Santo era el mismo ayer, hoy y siempre, que fue el que inspiró a escribir el Antiguo, así como inspiró el Nuevo Testamento, y que a pesar que hay años de diferencia entre un autor y otro, las palabras que usaron estos hombres fueron las mismas, las advertencias fueron las mismas, o sea que pudo haberlas escrito cualquier cantidad de personas, pero el autor, el inspirador de esta palabra, siempre ha sido el Espíritu Santo de Dios, siempre. Amén. Entonces, para este estudio bíblico, el Señor escogió Primeras Tesalonicenses 5, del 2 al 24. Es un capítulo completo. No vamos a estarlo leyendo todo, por supuesto, es muy largo, mas yo les recomiendo a todos ustedes, iglesia, léanlo y mediten en este capítulo, porque habla de principio a fin del regreso del Señor, de su venida. Asimismo como los versículos que les cité anteriormente, también pueden usarlo de fundamento y de confirmación que Dios no se equivoca, no lo ha hecho jamás. Y aunque pareciera que se está tardando, no se tarda. El Señor está regresando y tenemos que tomar la bendición como está llegando, una alerta. Tenemos que estar vigilando, no podemos dormirnos en la fe. Tenemos que estar como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes prudentes, perdón. Siempre con el fuego, la llama del candelero ardiendo, que es la presencia del Padre en nosotros. Amén. Y dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que no reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Entonces, amados hermanos, más claro está imposible. Esta palabra no necesita discernimiento, necesita es acción, poner por obra toda y cada una de ellas, porque nos avisa, nos alerta y nos enseña, nos da la estrategia de cómo esperar, cuándo esperar y qué debemos esperar cuando el Señor regrese. Amados hermanos, no hay discernimiento y meditación en esto, no hace falta, porque más claro, imposible. Te ruego en esta hora que ese 1 de Tesalonicenses 5, del 2 al 24, sea tu oración diaria. El Padre nuestro que nos dejó el Señor, que este sea tu Padre nuestro, que estés alerta, que lo practiques, que lo guardes en tu corazón y que vivas el Evangelio como el Señor te manda a vivirlo, como el Señor lo dice, que lo hará, que no se está tardando, que Él ya está regresando y que Él nos va a guardar, nos va a santificar todo nuestro ser, mas tenemos que permanecer fieles. Fieles, el Señor exige fidelidad a sus promesas porque Él cumple. Y esta es una promesa que todos esperamos. Aún los que duermen esperan, los que están esperando en el Señor hace mucho tiempo. Durmieron anhelando este día. Este día está próximo, día de nuestra fiesta, día de redención, día de cumplimiento, en que el Señor vendrá por su santa iglesia. Amén. Amada iglesia, bendiciones, y que hoy para siempre la paz del Señor esté contigo. Amén.